8 de la mañana, 54 minutos, 6 y serán las 9. Gracias a Luis Soriano, que platicará como todos los martes de derechos humanos. Luis, te saludo con gusto. Buen día. Hola, muy buenos días, Toño. Saludos a ti y a todo tu auditorio. ¿Qué nos tienes? ¿Qué pones en la mesa? ¿Qué analizas este día? Oye, fíjate que en el entorno del partido de México contra Argentina pasaron muchas cosas. Desde que en el estadio en Qatar, el llamado internet por un argentino intentó agredir a un niño y una mujer como festejo del gol de Leo Messi, o la necesidad que tenemos la mayoría de los mexicanos de ver triunfar a nuestro país, aunque la corrupción sea el peor lastre que no nos permite crecer en las diversas selecciones deportivas, siendo la peor la de fútbol. Pero increíblemente, este orgullo mexicano va de la mano de ese clasismo y racismo que en estos últimos años se agrava aún más, y desde el estreno de la película de Wakanda Forever y la participación de Tenoch Huerta se ha vuelto aún más agresivo y más visceral el hater en redes y la violencia por razón al color de piel y contra quienes pretenden visibilizar los privilegios huachican, evidenciando una educación muy barata desde algunos sectores más caros del país. Hablar de los huachicán es hacer referencia a las aptitudes que presentan los sujetos privilegiados, ya sea por sus ingresos, situación social, familia, posibilidades de viaje, educación, y aclaro, no solo por el color de piel. Y hablar de educación barata no me refiero a cuánto vale la colegiatura de la escuela, sino la educación que se genera en las personas en todo su entorno. Claro. Si las escuelas es uno, pero también la familia, amigos, etcétera, y ahí es donde queda mucho que desear la educación de quienes tienen o han heredado estos privilegios. Tal situación, Toño, déjame decirte, es explotada en las redes sociales por la industria del hater. Estas empresas que a cambio de grandes cantidades de dinero van generando granjas de bots para servir al mejor postor, ya sea para empoderar a algunas personas o para destrozarles la vida. Tal es el caso de lo que sucedió este mismo sábado en el juego de fútbol, una vez que Tenoch Huerta y Andrés Manuel López Obrador compartieron una foto donde anuncian que verían el juego de fútbol juntos en Palacio Nacional. Gravísimo y delicado los comentarios que se sumaron a esa publicación de Tenoch. Puro clasismo y puro racismo. ¿Sí habías visto tú eso, Toño? No, de ninguna manera. Aquí justamente una pequeña acaba de irse y hablaba de la polarización que un solo hombre ha cometido en el país. Imagínate. O sea, por un lado es la polarización que a lo mejor un solo hombre ha cometido en el país, pero déjame decirte algo, el tema de la polarización o el racismo o estos privilegios han surgido desde los aztecas sometiendo a los otros pueblos en la llegada de los españoles, sometiendo a los pueblos originarios, el tema del llamada cultura televisa, tratando de someter o enaltecer la blanquitud, o sea, este tipo de situaciones han sucedido desde siempre. Lo que pasa es que hoy se voltea la situación y entonces empieza a evidenciarse los privilegios que tienen estas personas que se les dice que tienen privilegios, que las estadísticas y los datos demuestran que sí es real que ha tenido propios privilegios y que ha sido invisibilizado o enaltecido inclusive por algunas ganas o en el pasado por las televisiones del siglo pasado, ¿no? Sí, el monopolio de las televisoras, lo que tú mencionas, el poder en una sola mano, los aztecas contra los tlaxcaltecas, etcétera, etcétera. Así es. Mira, y a razón de esto que te digo del hater que se vive, decidí hacer un ejercicio social de picarle la cresta a varios haters que estaban escribiendo en esa publicación. Las respuestas fueron súper agresivas, más de lo que pensé que serían, y me generó un chorro de preocupación de que tal vez esta escalada de violencia que se está viviendo es algo que debemos de tomar con seriedad y actuar en consecuencia. Evidentemente, las respuestas fueron viscerales, me stalkearon, buscaron toda la información que pudieran ser, me dijeron delincuente, me dijeron de todo por defender a Tenoch.
Y entonces, y al poder prieto, ¿no? Desde el tema de decirme a mí que yo como era, que tenía apellidos españoles, que era blanco, etcétera, iniciaban sus frases diciendo don del traje barato, a donde yo de repente a una de las haters le contesté doña de la educación barata, y ahí se viene y se vino en escalada todo el tipo de hater que viví. Por todo esto, Toño, es necesario para todas y todos en América Latina, porque el fenómeno no es exclusivo de Puebla o de México, sí, sino de toda Latinoamérica. La violencia a razón del clasismo y del racismo es cada vez más grave y necesitamos trabajar una agenda latinoamericana de derechos humanos que nos permita primero contener todo este ciclo de violencia que se está viviendo y después buscar erradicarlo. Y eso solo lo podremos lograr con educación, y no solo la educación formal, sino que es el de las escuelas, sino la que nos permita romper con esta cultura de alabar lo material y el dinero, o la famosa narcocultura, a cambio de una cultura que dignifique al humano y que respete al medio ambiente. Y la llave que nos puede permitir eso es trabajar desde montañón de los derechos humanos, la educación de los derechos humanos, no solo en las escuelas, sino en los centros de trabajo, clubes sociales y demás centros de reunión. Construir una verdadera cultura de derechos humanos, porque de lo contrario vamos a estar condenados a tener que lidiar con más violencia e inseguridad, Toño. Sí, completamente de acuerdo contigo. ¿Con qué cerrarías tu comentario de este día, Luis? Pues que necesitamos trabajar esta gran agenda o este pacto latinoamericano, pero tenemos que partir desde la base, ya sea desde una agenda nacional que sea impulsada a lo mejor por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o impulsada por los ciudadanos desde la base social de los municipios, y potencializarla con todos los países de Latinoamérica. Necesitamos trabajar en la cultura de los derechos humanos, Toño, porque si no trabajamos en eso, vamos a vivir cada vez peor, más violencia, más inseguridad, y finalmente no vamos a heredar nada de lo que nos gustaría heredarle a nuestros hijos y nietos. Sí, sin duda, estoy de acuerdo contigo. Luis Soriano, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo martes. Abrazo fuerte, hasta luego. Hasta luego, gracias Luis Soriano con esto de los derechos humanos.